Pues sin más, hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio, que es lo que nos trae aquí esta mañana. Gracias a Dios que cada domingo podemos buscar en alguna de las plataformas que están disponibles una predicación de sana doctrina y en especial una predicación de nuestra iglesia, ¿verdad? Es una bendición tener esa confianza, ya que no podemos hacer eso con total libertad, ¿verdad? Me refiero a todo lo que está difundiéndose en internet. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener discernimiento, tenemos que analizar bien, ¿verdad?, lo que escuchamos. Pero gracias a Dios que tenemos a nuestro alcance sana doctrina. Gracias a Dios por eso. Quiero usar esto como introducción, hermanos. Si me ayudan con su imaginación, con su mente, y nos trasladamos al primer siglo, es decir, 2000 años atrás en la historia, la Biblia registra este momento. El primer siglo está registrado en el libro de los Hechos, pero también en los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en aquel entonces, hermanos, de la misma forma que ahora nos congregamos delante de una pantalla, de una computadora, para escuchar la palabra del Señor expuesta, preparada por un pastor, por algún hermano maduro que nos comparta, eso es una bendición. Pero en aquel entonces, hermanos, el Señor también le rodearon multitudes, y toda esa gente, cientos de personas, miles podemos decir, porque hubo varias ocasiones donde se contabilizó esa multitud y rebasaban los 4,000, los 5,000, y solo contaban varones. Así que realmente eran multitudes congregadas alrededor del Señor. Esta gente escuchó sus palabras. Y ahí podemos movernos a envidia, ¿verdad? ¿Se imaginas? Escuchar las palabras de viva voz de nuestro Señor. Aquí las tenemos registradas, así que no hay por qué moverse a envidia. Las tenemos registradas para no solamente escucharlas una vez y después tratar de recordarlas, sino que aquí está el registro para ir una y otra vez si es que se nos olvidan. Y eso es seguro, ¿verdad? Necesitamos constantemente ir a las Escrituras. Toda esa gente escuchó la palabra del Señor. Todos ellos escucharon esa doctrina que Jesús transmitía. Vieron también las maravillas que hizo. No solamente escucharon su palabra, sus enseñanzas, sino que vieron las maravillas que el Señor hacía. Pero no todos ellos alcanzaron la madurez. De la misma manera, es triste esto, pero de la misma manera que en nuestros días, el hecho de tener acceso a sana doctrina, a cierta plataforma, en este caso YouTube, para escuchar una predicación de sana doctrina, bien filtradita, haciendo uso de nuestro discernimiento, ya encontramos una predicación de sana doctrina, no se diga las de nuestras iglesias, ¿verdad? Bautistas, de sana doctrina, alguna iglesia evangélica que se mantenga en las Escrituras, en la enseñanza. Ese contacto no genera madurez por alguna razón. No todas las personas que están o estamos atendiendo a esas predicaciones podemos decir que por ese simple hecho, por ese hecho ya estamos madurando. No todas estas personas que estuvieron cerca del mismísimo Señor alcanzaron la madurez. Al final, muy pocos decidieron seguirle hasta el final y hacerlo fielmente. Algunos estaban allí analizando las cosas, tratando de pensar el por qué o los por qué. Algunos de ellos seguramente estaban ahí por la comida. Vayamos a Marcos, por favor, para que vean dónde estoy sustentando lo que estoy mencionando. Es un estudio de los evangelios que me di a la tarea de preparar, de hacer, fue de bendición y de desafío. Quiero mencionarles ahorita cuál es el propósito de esta enseñanza. Marcos capítulo 6, versículo 44 dice: y los que comieron eran como 5,000 hombres. 5,000, una ocasión donde se da esto que se llama, esta escena llamada la alimentación de los 5,000. Hay otro donde se le llama la alimentación
de los 4,000. Algunos de ellos seguramente estaban ahí por la comida, porque el Señor no tenía problema en convocar o en invitar, o dirán en el norte, dice Adrián, pichar, ¿verdad? El Señor no tenía conflicto en invitarle la comida a 5,000, qué tremendo, 5,000 personas, 5,000 varones con sus familias, de manera que estamos hablando de 15 o 20,000 personas. Así que no es extraño pensar que algunas de estas personas estaban ahí por la comida. Otros se mantuvieron cerca, tal vez solo por curiosidad de lo que se decía de Jesús. Algunos escuchaban la fama del Señor y decían, no, hace milagros, mira cómo habla, hace esto y aquello. Y seguramente muchos de esa multitud, como sucede el día de hoy tristemente, pero están solo por la curiosidad de a ver qué hacía, qué iba a decir. Pero su mente y su corazón estaban en otro lado, físicamente ahí, presentes, tal vez acompañando a la familia, pero su corazón en otro lugar. Dice Marcos, van a tener una presentación, me parece que es el primer texto, ¿verdad? Marcos capítulo 7, por favor. Versículo 6, miren, dice, respondiendo él les dijo, esto es triste, pero es necesario leerlo, dice el Señor, palabras de él, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y luego allí está la cita, ¿verdad? De Isaías 29, de donde viene esta citación, 29:13, y dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Desde aquí, mis hermanos, estamos arrancando el tema, pero desde aquí comienza una exhortación, una palabra de ánimo para todos nosotros. Dejémonos confrontar por las Escrituras, hermanos. Tengamos un corazón dispuesto para ser confrontado con la bendita palabra del Señor. La mayoría, en cuanto tuvieron algo más interesante, entre comillas, algo más interesante que hacer, se fueron. Los de esa multitud. Gran parte de estos hombres estuvieron presentes cuando le apresaron a Jesús y cuando le azotaron. Muchos de ellos también, déjame explicártelo, fueron los que gritaron, crucifícale. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda reflexión! Es un análisis que nos debe sacudir. ¿Cómo es posible que estas personas que disfrutaron de la comida que el Señor dio, disfrutaron de las palabras del Señor y muchas de esas palabras seguramente los hacían reflexionar, pero no tan al fondo, no tan a detalle en el corazón? Y eso es de lo que nos debemos cuidar, hermano. En el amor del Señor lo menciono, para mí también debemos cuidarnos de que algo así pase. Estas personas en un momento más adelante estuvieron formando esa turba que gritaba que le crucificaran. Dice en Marcos capítulo 4, que es nuestro texto base, Marcos capítulo 4. No podemos ser de esas personas, ¿verdad? No podemos mantenernos en la multitud por estas razones, por la comida, porque me dijeron que Dios nos bendice si vamos a la iglesia. Qué interesantes son las predicaciones, seguramente no entiendo algunas cosas, no las aplico en realidad, pero qué interesante, qué bonitos cultos, qué bonitas predicaciones. No seamos de ese grupo de personas. Dejemos que el Señor nos hable. Mira cómo es que había un grupo diferente entre esa multitud, y es esto lo que le da título a nuestro estudio. El selecto grupo de Jesús. Déjame explicarte, el título tiene un poquito la intención de llamar tu atención para que en el futuro, cuando este video, gracias Armando, cuando este video esté ya ahí grabado, disponible, bueno, el título también ya me capte un poquito la atención, porque no, como vamos a ver en el estudio, no hablamos de un grupo VIP, no hablamos de un grupo con privilegios y cosas extrañas, pero vamos a ver a qué me refiero. El selecto grupo de Jesús. Sí había un grupo cercano al Señor,
que salía de la multitud, que salía de ese perfil que acabo de describir, el perfil que mantenía a algunas personas ahí por curiosidad, por hambre, por algunas otras cosas. Mira lo que dice Marcos 4, versículo 33 al 34, dice así: con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Jesús, 34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Quiero llamar tu atención, hermano, no solamente a la multitud que estaba ahí escuchando, atenta, disfrutando de lo que decía y hacía el Señor, sino que quiero llamar tu atención a un grupo en especial que por sus decisiones, por su actitud y en especial por su corazón, comienza a resaltar de entre la multitud. Quiero que pongamos atención a ese grupo. El Señor es quien lo resalta, a esos que de pronto salen de la multitud. Y dice la Biblia que a sus discípulos en particular, es decir, aparte, les declaraba, o sea, les enseñaba, les explicaba todo. ¿Qué todo? Todo lo que acababa de hablar a la multitud. El Señor se dirigía a la multitud y dice la Biblia en esta parte que lo hacía por parábolas. No siempre hablaba así, pero en esta ocasión, en estas porciones sí. Hablaba por parábolas. Esto significa, eran ilustraciones, era una manera de explicar las cosas, enseñanzas espirituales con historias y narraciones muy actuales, muy de nosotros, en ese entonces muy de ellos. Sin embargo, la aplicación de aquello al nivel espiritual, al corazón, el Señor se lo explicaba solo a este grupo, a sus discípulos, y lo hacía aparte. Aquí hay un principio, hermanos, que tienen allí en su pantalla. Si nos interesamos en su palabra y preguntamos qué dice después, Él nos explica. Eso lo tenemos que ver como un principio, hermanos. Así que sí hay un grupo selecto, sí hay un grupo cercano a Jesús, pero ¿qué crees? Las puertas están abiertas de par en par, para que cualquiera que decidamos pertenecer a ese grupo cercano y cualquiera que decidamos preguntarle al Señor para que nos explique lo que no estamos comprendiendo en su palabra, Él nos lo explica. Ese es un principio. Si nos interesamos en su palabra y le preguntamos, Él nos explica y nos ayuda a comprender. Creo que esa es la historia de muchos de los que estamos aquí, si no es que de todos. Muchos de los que pertenecen a Efata, muchos de los que asisten a Betel. Esa es la historia de muchos de nosotros. Cuando llegamos a las Escrituras, algunas cosas nos eran extrañas. Aún el lenguaje que se utiliza en las Escrituras no era común a nosotros. Sin embargo, insistimos un poco. Y luego volvimos a insistir y preguntábamos e indagábamos e investigábamos, de manera que somos testigos que esto es una realidad. De pronto el Señor comenzó a ayudarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, no de manera audible, por supuesto. La Biblia enseña que el Señor ya no habla así, sino que dejó su palabra. Y a través de su bendita palabra Él nos fue explicando cada vez más y seguimos haciéndolo. Yo me sigo topando de pronto, encontrando contextos que tal vez no a fondo, no a detalle los puedo descifrar o entender, y me animo a hacer esto. Y el Señor comienza a explicarme, a ayudarme. El propósito, mi hermano, de este tema, la intención de este tema es que todos podamos entender y reconocer que ya somos parte de la multitud. Al estar buscando un tema como este en internet, al asistir a una iglesia, al congregarte en algún lugar, ya somos parte, podemos decir, de una multitud que sigue a Jesús. Ya estamos cerca de la palabra del Señor. Está a nuestro alcance, gracias a Dios por eso. Tenemos seguramente un ejemplar de la Biblia en nuestra casa, gracias a Dios por esto. Y ahora también la tecnología nos facilita un poco las cosas y hasta en nuestro teléfono podemos tener distintas versiones de las Escrituras. Ya estamos como parte de la multitud. Pero
La intención de este tema es que ahora podamos comprender las Escrituras más allá de lo que la multitud, es decir, de lo que la mayoría entiende. Y si ya entiendes bien a profundidad las Escrituras, la intención de este tema entonces es doble. Y la segunda parte de este propósito es que hoy recordemos la tremenda responsabilidad que tenemos. Al comprender las Escrituras, se genera una responsabilidad tremenda, y esa es compartirlas, aplicarlas a nuestra vida, enseñarlas no solo con los labios, sino con nuestra propia vida. Es una responsabilidad de la que el Señor nos pedirá cuentas en algún momento. Y también la intención de este tema es que nos animemos para que crezcamos espiritualmente. Podemos hacerlo, hermanos. ¿Cómo es posible que esta multitud primero se asombrara con la doctrina del Señor y después pidieran su muerte? Es una escena extraña, no podemos entenderlo. ¿Cómo es posible que al inicio la vida del Señor les impactara y después ya no querían saber más de Él, al grado de disfrutar ver cómo le golpeaban, le torturaban injustamente y cruelmente y le llevaban a la cruz? Dice Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 12. Mira cómo podemos resumir esta contradicción, este contraste. Dice el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, narra el milagro de un paralítico que fue sanado por el Señor. Y mira cómo termina la historia, esta narración en la que no nos vamos a meter. Lo que quiero resaltar es lo último. Entonces él, el paralítico, se levantó enseguida y tomando su lecho, ya el Señor había hecho este milagro, salió delante de todos. De manera que, mira, todos se asombraron. No dice unos cuantos, no dice los varones, no dice las mujeres que estaban ahí, no dice el grupo de adolescentes, no, dice todos se asombraron. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, ¿cuáles son las palabras que expresó esta multitud en esta escena? Nunca hemos visto tal cosa. Así que esta gente sí se sorprendió, sí fueron testigos de esto. Capítulo 4 dice también, versículo 41. Mira, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor obra otro milagro. Este es el caso de la tempestad que el Señor calma con su poder, y los que presenciaron esto concluyen así, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos fueron testigos y así registra la Biblia la sorpresa que tuvieron, el impacto que fue verle, escucharle, moverse entre la gente. Sí estuvieron impactados, sí fueron impactados. De manera que la contradicción o el contraste es más fuerte. Nuevamente pregunto, ¿cómo es posible que estos hombres y mujeres que fueron impresionados por lo que el Señor hizo y dijo, después se alejaran de Él? Por extraño que parezca, hermanos, tenemos que reconocer que así somos. Así somos los seres humanos, malagradecidos, con una facilidad para olvidar cuando alguien nos ayuda. A eso se le llama ingratitud. Con los que son buenos con nosotros, injustos con nuestros seres queridos muchas veces. Esta es nuestra naturaleza. Tenemos que reconocer que eso es una lucha. Luchamos, batallamos con eso. La antigua naturaleza, la carne le llama la Biblia. Eso está en todos nosotros, no solo en aquella multitud, no solo en esas personas en el primer siglo, sino es una descripción de nuestra naturaleza el día de hoy todavía. Pero surgen algunas preguntas al meditar en esto que podríamos llamar la inmadurez o la incongruencia de las multitudes que estuvieron en contacto con Jesús y su palabra, y nos metemos al fondo de nuestro tema en esta mañana. La pregunta primera es, ¿será que la palabra de Dios no es efectiva para algunos? Medite un segundo en esto. ¿Será que la palabra de Dios no es efectiva para algunos? Otra pregunta.
¿Será que los cambios en la vida prometidos en la palabra del Señor no es una promesa que aplique a todos? Dos preguntas que seguramente pasaron por tu mente, no sé si las estructuraste así como yo lo acabo de hacer, pero seguramente pasaron por tu cabeza. La respuesta a estas preguntas las encontramos, gracias a Dios, en la misma naturaleza de la Biblia. La doctrina de las Escrituras nos ayuda a entender esto cuando contrastamos la doctrina de las Escrituras con la doctrina del hombre, lo que la Biblia dice sobre el hombre. Este contraste que nos queda nos deja claro que la palabra de Dios sí es efectiva y es útil, que las promesas del Señor que están en su palabra de cambio en la vida sí son para todos. Anímate, hermano, con esto. Están a nuestro alcance. Vas a ver ahí en tu pantalla estos textos, primero de la doctrina de las Escrituras. La palabra de Dios, hermano, es poderosa. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16, que estábamos citando hace un rato. Dice 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es una autodescripción que las Escrituras nos da de la Biblia. 17, a fin, es decir, con el objetivo, con la meta de que el hombre de Dios sea perfecto, teleios, completo, capacitado, entrenado, con todo lo necesario, perfecto. Eso no significa con ausencia de error, sino que significa capacitado, entrenado, bien equipado. Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, la Biblia dice de ella misma que las benditas palabras de Dios, la bendita palabra de Dios, las Escrituras son útiles y son suficientes. Tal vez alguno se ha dado cuenta ya que la Biblia no es exhaustiva en algunas cosas o en todos los temas. Hay algunos que quisieran ver un versículo específico para la problemática que estoy pasando y no lo encuentran y se desaniman. Dice el joven que anda en rebeldía, pero es que cuando el papá lo regaña, pero es que yo no veo un texto en la Biblia que diga no fumarás, chamaco, y así lo quiere ver, ¿no? Pues no lo encontrará, pero sí hay principios que rigen nuestra vida y nuestra conducta. Hay principios que nos animan y nos exhortan y nos ponen en nuestro lugar, que nos dicen que nuestro cuerpo no nos pertenece, no nos hicimos nosotros, a nosotros mismos, dice el Salmo 100. Dice Efesios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No somos dueños de nuestro cuerpo y debemos cuidarlo, debemos respetarlo, debemos administrar nuestras energías, nuestra salud, nuestro tiempo, no solo los recursos, etcétera. Hay principios que aplican para todas las situaciones, eso sí. Así que la Biblia es suficiente para lo que es útil, lo que es provechoso. Dicen otros, pero es que la Biblia no nos habla de los ovnis, pero es que no vemos que nos hable de los fantasmas y de esto y aquello, temas que llaman la atención, temas que uno puede decir, caray, están de moda. Si la Biblia no lo menciona o si es gris en esos temas, déjame decírtelo así y acéptalo en tu corazón, analízalo. No es necesario. Si la Biblia no lo menciona, es que no lo necesitamos. No es necesario profundizar en eso. De hecho, hasta te distrae de lo que vale realmente la pena. Por eso la Biblia nos exhorta a que no andemos perdiendo el tiempo en genealogías interminables, en fábulas o cuentos absurdos, cuentos de ciencia ficción, cuentos de fantasía. No perdamos el tiempo en eso, las Escrituras nos exhortan, sino que nos concentremos en lo que realmente vale la pena, en lo que trasciende, cosas como tu carácter y el mío, cosas como nuestra familia y cómo la vamos a atender, el relacionarnos los unos a los otros, crecer espiritualmente, acercarnos al Señor, esparcir el Evangelio en este mundo y que la bendita obra de Dios crezca, cosas que importan, cosas que trascienden. No hay falla entonces en las Escrituras. No
es entonces que la palabra no es efectiva para algunos. No, sí lo es, pero algunos se cierran en su corazón y en su mente, y seguramente tú te estás acordando de cómo fuiste en algún momento. Yo lo estoy haciendo ahora. Recuerdo cómo yo hacía esto en el corazón, un corazón cerrado, y mis oídos estaban taponados, cerrados de alguna manera, y la palabra de Dios no penetraba, simplemente no entraba. Aunque en mi caso, desde niño asistía a iglesias cristianas, pero la palabra de Dios nunca la dejé entrar. El día, y alabo al Señor por ese día, el día que dejé que la palabra de Dios entrara en mi organismo, en mi mente, en mi corazón, en mi interior, ese día, con lágrimas, reconocí que el Señor iba a empezar a obrar en mi vida, y así fue. Eso ya tiene más de 20 años, y eso es una bendición. La palabra de Dios es efectiva. Los cambios que propone, que promueve, que promete, sí son para todos. Mira, siguiente texto. Hebreos 4:12 dice también, un texto conocido, ¿verdad? Todos estos son sumamente conocidos, porque la palabra de Dios es viva. Y luego dice, y eficaz, misma palabra que menciona en 2 Timoteo 3:16, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Qué manera poética de expresar el efecto de la palabra de Dios. Mira nada más qué profundo puede llegar las Escrituras. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú te dejas que la palabra de Dios te dé una zarandeada, déjame expresarlo así, que nos abofetee el Señor con su bendita doctrina y sus enseñanzas, a través de una predicación, a través de una lectura que yo pueda hacer. La palabra de Dios promete llegar hasta lo más profundo del alma, del corazón y de la mente, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y estando ahí, divide, parte lo que es correcto y lo que no, para que tú y yo no tengamos excusa. Como dice Romanos capítulo 1, la gente no tiene excusa. La bendita palabra de Dios es poderosa, y no se diga en el Salmo 19, donde se nos da una lista de características, rasgos que la Biblia tiene, por lo menos del 7 al 10. Mira cómo dice, la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? Anótalo por ahí, es la Biblia. Me adelanto, ¿qué es los mandamientos de Jehová? Anótalo también, es la Biblia. ¿Qué es el precepto de Jehová, el testimonio de Jehová? Es la Biblia, las Escrituras. Así que este pasaje habla de las Escrituras, aunque menciona o cita diferentes nombres. Dice el 7, la ley de Jehová es perfecta. Una característica de la Biblia, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, etcétera, etcétera. Y termina en el 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Dice en el 11, no me aguanto las ganas de leerlo, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La Biblia, hermanos, dice de ella misma que es perfecta, fiel, limpia, justa, verdadera. Pero aquí está el contraste. Nosotros, por otro lado, somos cambiantes, superficiales, susceptibles a errores, a equivocarnos, a olvidar las cosas, a distraernos. Romanos 3 dice que no somos justos. Ninguno de nosotros, es decir, incluidos nosotros, no somos justos. En Cristo, Dios nos ve como justos. Pero no podemos ufanarnos levantándonos el cuello y decir que ahora lo somos por méritos propios. Siempre esto será en Cristo. Dice el 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto contrasta. Y Eclesiastés 7:29, multicitado, dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, nosotros, buscaron muchas perversiones. La clave entonces está aquí. Marcos capítulo 4, por favor. La clave está aquí. Retomando, la multitud estuvo cerca del Señor y no maduró, le abandonó y hasta disfrutó verle que lo golpearan y que lo crucificaran. La pregunta que surgió fue, pero entonces la Biblia no fue efectiva para ellos y emitida de los mismos labios del Señor. Entonces surge otra pregunta, ¿la palabra de Dios y las promesas que contiene de crecer y madurar no son para ellos? La respuesta es sí, la palabra de Dios sí es efectiva. Las promesas sí son para todos, pero el conflicto está en nuestro corazón. La respuesta, ¿por qué entonces tanta gente de esa multitud se apartó, se alejó, le rechazó y hasta se burló y pidió que lo crucificaran a nuestro Señor? La respuesta nos exhorta, hermanos, es el mismo conflicto el día de hoy. En Marcos capítulo 4 podemos ver lo que generó la diferencia entre la multitud y este grupo que yo llamé selecto, este grupo cercano, quienes sí alcanzaron la madurez espiritual y fueron de tremenda bendición para este mundo. Qué cosa tan trascendente, al grado de que en Hebreos 11 se le expresa así de estas personas, se expresa el Señor así: el mundo no era digno de ellos. Qué tremendo. Marcos 4 dice, 1 y 2. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Ahí está la multitud. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Y ahí está la enseñanza, pero quiero resaltar esto. La multitud ahí estaba, y fue tan grande en esta ocasión que le fueron, por decirlo así, orillando al Señor, hasta que Él vio la manera de subirse a una barca, seguramente bien anclada, y desde ahí tomó una especie de foro y comenzó a hablarle a la multitud para que todos escucharan. Y queda claro que todos escucharon. Y dice después, versículo 10 al 12. Cuando estuvo solo el Señor, los que estaban cerca, ahí en la proyección se resalta esa palabra, ¿verdad? Y aparece en mayúsculas. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, no solo eran los 12, sino uno que otro por ahí que decidió quedarse, insistir. Eso es lo que quiero resaltar. Con los 12 dice, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, aquí está la clave, a vosotros, ese es el grupo especial, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, es decir, los demás, los que ya se fueron, los que ya no los mantuvo su curiosidad y otras cosas, dice, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Alguien podría pensar, oye, pero eso es injusto, ¿no? ¿Cómo es posible que les hable a estos, a la multitud, como en una especie de clave, a través de parábolas, pero solo a algunos se los explique y todavía les dice que así les habla a la multitud para que vean y no comprendan, para que escuchen y no sean apercibidos? ¿Qué está sucediendo? Yo lo podría resumir así: es un filtro que el día de hoy sigue funcionando. Es un filtro. Y no me refiero a que los pastores tenemos que enseñar o predicar de manera elevada, con un lenguaje extraño, difícil de entender, para aplicar ese filtro. No, la bendita palabra ya lo incluye. La palabra de Dios incluye ese filtro, porque las parábolas están registradas, porque la doctrina y las enseñanzas espirituales son cosas complejas para todos nosotros.
Pero el filtro se aplica aquí, que para los que solamente nos es interesante escuchar una enseñanza, pues ahí ya nos filtró. No vamos a avanzar, no vamos a aplicarlo, no vamos a crecer, pero los que decidamos, por otro lado, ir más allá y no quedarme con esa duda, no quedarme con esa confusión de qué significará eso, cómo que la carne, cómo que una vida espiritual, cómo que un nuevo nacimiento, qué significa eso, por qué insisten tanto del carácter, pero yo no me quedo con la duda. Ahí está el filtro. Es justamente lo que el Señor hizo. Y cuando insistimos, decíamos en nuestro principio, el principio que compartimos en la pantalla, cuando insistimos, cuando preguntamos, el Señor nos responde. Así que los que se quedan cerca del Señor son los que aprovechan con todo las palabras y las enseñanzas del Señor. Son ellos los que crecen. Esa es la clave, mi hermano. Ahí está la clave. Dice otro principio que va a estar en tu pantalla: el Señor le explica su palabra a los que deciden estar cerca, seguirle sinceramente. El Señor les explica su palabra. Déjame decirlo así, no a los religiosos que supuestamente deciden estar cerca del Señor y esto lo manifiestan asistiendo a una congregación cada domingo, cada reunión, pero con ojos cerrados y oídos también cerrados. No es para los religiosos. Si en algún momento batallaste o batallamos con la religiosidad, hermano, te exhorto en el amor del Señor, deja esa vida. Deja de exaltar más la ley y las obras que la gracia. Deja esa vida, aplica mejor a tu vida las verdades escriturales. Deja la religión. Está en nuestra naturaleza, es decir, tendemos a la religión, a la religiosidad, a espantarnos porque algunos cometen un error y mira cómo aquellos no se sujetan y tendemos a eso. Y la Biblia es clara al decir: deja de ver la paja en el ojo de tu hermano y concéntrate en la viga que está en tu propio ojo. Es una hipérbole muy clara que nos deja ver la actitud que a veces tenemos. Son detalles los que criticamos en los demás y en la gente que está cerca. Son detalles, a veces sin importancia, a veces sí. Pero el Señor nos anima a que dejemos esos detalles y nos concentremos en lo grave que estamos haciendo o que no estamos haciendo. Y eso quita la religiosidad de nosotros. A los que se quedaron con dudas, se quedaron con el Señor. Y seguramente, pues la multitud se fue con muchas dudas. Seguramente entre ellos discutían, caminando me los imagino en dirección a su casa, preguntando: ¿y qué crees que quiso decir el Señor, el Maestro? Porque algunos son así, ¿verdad? Le hablan con mucho respeto y qué bueno, pero en realidad no lo conocen en una relación cercana. Es como muy común, ¿verdad? Aún en las sectas se le llama así, se expresan del Señor como el Maestro. Pero pues ¿de qué sirve eso, verdad? Y seguramente yendo a casa iban discutiendo, ¿qué habrá querido decir? ¿Quién sabe? Por extraño que suene, de no hacerlo, de no preguntar, tal vez en el futuro, de no tomar esto como algo para mí, por extraño que suene, de dejarnos llevar por lo que hace la multitud, si eso fuera lo que te mueve, lo que me mueve. La multitud no sale de ahí, no se acerca al Señor, ya la multitud se va, pues vámonos nosotros. La multitud se queda con dudas, pues yo también tengo cosas que hacer aparte. Si nos dejáramos llevar por lo que hacen los demás, hermano, es probable que al avanzar en nuestra vida, en nuestra historia, nos veamos blasfemando como ellos lo hicieron en contra de Dios. Nos veamos ofendiendo y agrediendo a la iglesia que el día de hoy decimos amar. Si seguimos por ese camino, puede ser que en el futuro, como ya lo hemos visto, y es lamentable, es triste, gente que estuvo cerca de nosotros, gente que estuvo en la iglesia, gente que estuvo junto con nosotros cerca del Señor buscándole, tomó esta línea, esta vereda, este camino. Y es probable que si seguimos por ahí, nos veamos en el futuro atacando, ofendiendo, criticando
nuestros propios hermanos, la Biblia, la iglesia. Fue lo que hicieron, ¿o no? Estaban cerca. Me imagino a estos hombres acercándose al Señor en la alimentación, la de los 5,000 o la de los 4,000, acercándose al Señor, diciéndole: Señor, ya nos vamos, pero qué amable, muchas gracias. Amables, con una sonrisa, agradecidos, con mucha gratitud. Señor, qué rico, qué bien cocinan tus discípulos, ¿no? Yo creo que ni sabían de dónde salió aquello, ¿no? Pero seguramente manifestaron amabilidad. Y después, al seguir esta línea, al no aplicar las cosas, al quedarse con las dudas, al no abrir los ojos, al no al permitir que sus oídos sigan cerrados, después eran parte de la turba enardecida que gritaba: crucifícale. Si no decidimos acercarnos al Señor con esta actitud humilde para preguntar cómo se aplica su palabra, cómo debemos entender lo que acabo de escuchar, cómo lo puedo aplicar, cómo afecta esto mis hábitos, cómo puede abarcar a mi familia, etcétera. Aunque duela, mi hermano, a veces hay cosas de la palabra de Dios que aceptamos porque no afectan cosas hondas. Pero cuando surge un mandamiento, como dice Pablo en Romanos 7, cuando la Biblia me dijo, la ley me dijo que la codicia era pecado, entonces comprendí que era pecado. Pero a veces nos sucede así, que cuando comprendemos que las cosas en mi casa, en mi familia, están de cabeza, que la manera en la que yo hablo, en la manera que hago negocios y hasta en la manera que pienso no le agrada a Dios, eso duele, eso cuesta. Y aunque cueste, mi hermano, y aunque duela, hazlo, te animo. Y quiero cerrar con algunas recomendaciones que aparecerán allí en tu pantalla. Todas estas personas estaban escuchando la palabra del Señor con atención, pero no todos la entendieron y mucho menos la aplicaron. Así es el día de hoy, hermano. Podemos decir que muchos podemos escuchar la palabra de Dios con atención, pero pocos podemos alcanzar a entenderlo, y cuando nos quedamos con dudas a veces nos vamos. No hagamos eso. Dice Marcos 4:2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Pero cuando los mismos discípulos no entendieron lo que decía, fue que el Señor les explicó todo. Este fue el momento cuando los discípulos del Señor dejaron ser de la multitud para convertirse en verdaderos seguidores del Señor. El grupo selecto, el grupo cercano. Esto significa entonces que Jesús tenía la intención de hacer un grupo selecto con información privilegiada, ¿no? Un grupo de élite con una capacitación especial para poder presumir, tampoco. Sino que esto nos habla de una invitación abierta. Mateo 11:28, ya no lo busquen, se los leo. Estoy cerrando. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. Eso habla de una instrucción que ahí está en su ejemplo y en sus palabras. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay dos razones principales con las que quiero cerrar, y en la tarde con estas me voy a introducir para cerrar con la parte B de este tema. Hay dos razones principales por las que este grupo cercano es reducido. Una razón, porque la gente ha cerrado sus oídos y ha cerrado sus ojos a las palabras de Dios. En realidad, Dios quiere que todos seamos cercanos a Él. Bien lo dice Mateo 11:28. Y la otra razón es que el Señor quiere que seamos luz y sal en este mundo incrédulo, que está hundido en las tinieblas. Y para descifrar sus palabras y compartirlas después de aplicarlas a nuestra vida, la razón segunda entonces es que como el Señor quiere esto, Satanás se opone. Esas son las dos razones, hermanos, de que el grupo que profundiza en la Biblia, que interpreta bien, está reducido. ¿Qué te recomiendo entonces? Primera, anota las dudas que surjan
durante tus lecturas y durante las predicaciones. Segunda, busca una cita con tu pastor, es decir, agenden una cita con tu pastor o con un hermano maduro. Dale importancia a esa fecha y adáptate a su horario, al horario de tu pastor o de ese hermano maduro. Déjame decirte esto, es un consejito con cariño y de parte personal. Es importante para tu beneficio esa plática, esa junta, esa reunión. Ese tiempo puede trascender para bien en tu vida. No solo es beber café. No lo digo para desahogarme o para regañar a alguien, lo digo porque es importante. Yo mismo he aplicado esto. Cuando yo pido una cita para responder una pregunta, respeto esa pregunta, ese tiempo, perdón. No estoy viendo el teléfono, no cancelo 5 minutos antes, no sujeto ese tiempo, no, pues a ver si tengo chance, porque eso significa que no es tan trascendente para mí, ¿verdad? Siguiente recomendación, ora al Señor directamente, pregúntale tus dudas, Él te va a responder con su palabra, en tus lecturas o en una predicación de tu iglesia. Cuidado con las predicaciones de internet. Y ahí entre paréntesis dice, la mayoría no son sana doctrina. Y no voy a mencionar nombres, por supuesto, por una cuestión ética, pero discierne, analiza bien, pregunta qué sí, qué no. Y por último, prepara tu corazón y tu mente para la respuesta que Dios te dé a tus dudas, ya que lo correcto es aplicar las Escrituras cuando Él nos responda, cuando Él nos explique más detalles, aunque duela, como te mencionaba, aunque incomode. Que Dios te bendiga, que Dios nos dé la fuerza, el valor, el arrojo que se requiere para aplicar todo esto. En la tarde continuaremos con la parte B para avanzar en este mismo tema, el selecto grupo de Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tus bendiciones, tu dirección, tu ayuda. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra. Gracias por estos medios que nos ayudan a transmitirla, a difundirla, y por cada hermano que está al pendiente de cada culto, de cada reunión, que puedo casi verlos, imaginármelos con su Biblia, con una libreta, tomando nota. Bendíceles, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser de ese grupo cercano a ti. Gracias, bendito Dios, porque la puerta está abierta, porque aunque no es fácil, tú nos ayudas. Gracias, te alabamos, bendito Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.